girasoles, judía, Yolanta, girar, juramento, junco, generosidad, gratitud, justa, Janina, me gusta el sonido de la G, de la Y y de la J. Seguramente todos ustedes conocen el significado de esas palabras, excepto dos, Yolanta y Janina. Ambos son nombres. Yolanta es con el nombre con el que mis niños me conocían. Yo era simplemente Yolanta para ellos. Nunca supieron mi verdadero nombre, por seguridad. Pero ustedes sí van a conocer mi verdadero nombre. Me llamo Irena Sendler. Irena Sendlerova. Hay un nombre común, una mujer común y corriente que tenía una vida y que trabajaba para los demás cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Soy polska, polaca. Pero me dieron el nombramiento como ciudadana honoraria de Israel muchos años después. Y soy católica. Tengo 90 y tantos años que es una barbaridad de años. Pero aún puedo rezar mis Padres Nuestros y mis Aves Marías que aprendí en casa, o con los curas que nos educaron. Ay, sí, a veces se me va una frase, a veces la mitad del rezo, pero después vienen a mi memoria. Dios te salve María, llena. El Señor, bendita eres y bendito Zdrowaś Mario, łaski spełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, by godzina śmierci naszej. Amen. Amen. Ven como si me acuerdo. Algunas cosas se me han olvidado, ¿no? Y otras intencionalmente las he borrado de mi memoria. Me gusta esa parte que dice błogosławionaś między niewiastami. Bendita eres entre todas las mujeres. Digo, no siempre se nos tomó en cuenta nosotras las mujeres. Esa parte me gusta, pero me gusta más la que dice y błogosławiony owoc żywota Twojego. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito nuestro hijo, nuestros hijos,
Benditos los hijos de todas las mujeres, sean estas blancas, amarillas, rojas, negras, mulatas o del color que sean. Son nuestros hijos y por ellos estamos en este mundo. Bueno, al menos así pienso yo. Sé que muchas mujeres están en este mundo para hacer arte, para fabricar máquinas, para dirigir al mundo, y sí. Pero yo estoy chapada a la antigua. Ya fue bastante con que me dedicara a ejercer mi profesión como trabajadora social en lugar de quedarme en casa atendiendo a los hombres. Ay, ese trabajo me gustaba mucho, el de trabajadora social. Y también otro que emprendí como enfermera, porque en ambos ayudaba a los demás. Yanina. El otro nombre es Yanina. Ella es mi hija y con eso está dicho todo. Ay, qué madre no va a hablar bien de sus hijos. Yo tuve 3. Yanina, que fue la más pequeña. André, que murió en circunstancias 15 días de nacido. Y Adam, que también murió. Un ataque al corazón. 44 años. Ay, yo los adoro. Los adoro. Ay, ¿para qué quieren saber de mi vida, Cuando era joven o niña, de eso tanto tiempo, tanto que cuando uno lo recuerda, olvida lo malo, recuerda siempre lo bueno, así es mejor. Olvidar lo malo, recordar siempre lo bueno. ¿Para qué recordar tristezas y dolores? Mejor recordar los paseos al campo con la familia, cuando regresábamos empapados por la lluvia, o los bailes en notebooks, donde acudía toda la población. A mí me gusta recordar a mis maestros, los que nos enseñaron las letras, los números, la ideología y la música. ¿Cómo olvidar aquellos paseos a la orilla del Vístula o a los bosques de pinos donde corríamos y jugábamos? Las niñas no nos enseñaban los deportes, era solo para niños. A nosotras nos enseñaban a tejer, coser, planchar, cocinar, lavar. Yo era mala, para todo eso, es que no me gustaba. La hacía porque era necesario. A una hora de vieja soy incapaz de surcir un calcetín y la comida me quedaba horrible. Ay, sí, si no estaba salada, estaba quemada, yo me la comía, Decía que era sabrosa. No, nunca fui mentirosa, aunque en algunos momentos de mi vida tuve que decir una que otra mentira. Como aquello de que mi carne con verduras era sabrosa, horrible. Ay, pero a mí lo que más me fascinaba y me sigue encantando es la música. Ay, es que de joven era yo muy bailarina, de vieja también. Solo ahora no puedo moverme tanto por lo de mis piernas. Ay, no estoy así por reumatismo o cosa semejante, ojalá fuera eso. Estoy así porque durante la Segunda Guerra Mundial
Si empiezo a saltarme la historia dejaré de decir cosas importantes y no quiero que eso suceda. Dije cosas importantes, como si lo fueran. Ay, es que es tan difícil, ¿eh? Tan difícil que el ser humano haga algo importante. Los demás estudiamos, trabajamos, cumplimos con nuestro deber o con los preceptos que marca nuestra iglesia. Importante. Importante, por ejemplo, mi paisana María Salomea Skłodowska, ¿la conocen? Ay, no digan que no la conocen, fue muy famosa. Ganó 2 veces el Premio Nobel de Química y de Física. Ay, claro, se le conocía con su nombre de casada. Madame Curie. Madame Curie. A mí también, ¿eh? A mí también me iban a dar ese mismo premio Nobel. Ay, no de química ni de física, sino de la paz. Pero se lo dieron a un norteamericano, Albert. El Alex de Albert, por si no lo sabían. Si él es un hombre importante, él maneja armas, dinero, poder. Y qué bueno que a un hombre así le den el Premio Nobel de la Paz. Aunque no veo la paz por ningún lado. No veo la paz por ningún lado. Me ponen la televisión muertos en todas partes, en Irak, en Indochina, en la antigua Checoslovaquia, en Argentina, Bolivia, Venezuela, México. Parece que el hombre nació para matar y no para vivir. ¿Saben cómo me molesta que se me olvide de lo que estamos platicando? Ay, eso me sucede cada vez más seguido, ¿eh? Se me olvidan las fechas, los nombres, las caras. Ahora mismo ustedes y yo estábamos conversando sobre... Ay, Dios, ¿de qué estábamos conversando? De la Segunda Guerra. Ah, de la guerra, exacto. De la guerra, ¿eh? Y recordé que tengo que tomarme mis pastillas. Ay, me dan tantas. Que para el dolor de piernas, que para el estreñimiento. ¿Por qué será, ¿Por qué será que los viejos nos estreñimos tanto? Ay, yo creo que es porque nos movemos poco. O casi nada. Ay, quizás sea porque... Voy a dejar el tema porque no creo que ustedes vinieron hasta acá para escucharme hablar sobre mis intestinos, ¿verdad que no? Lo único que puedo decirles es que la vejez es una gran guerra personal. Y es que a los viejos nos cuesta recordar. Qué irónico, ¿verdad? Porque los recuerdos es lo único que tenemos. La infancia, la juventud, los novios, tuve varios. No, ninguno especial para hablar de ellos, hacíamos lo que todos. Platicábamos, cantábamos, bailábamos, nos decíamos cosas. Alguno que otro me acarició y varios me besaron. Me casé 3 veces. 2 con el mismo marido. Y tuve a mis hijos. Ay, no, nada que hablar del matrimonio. Ay, bueno, no sé. Hay muchas cosas que se pueden decir del matrimonio, ay, pero todas son tan aburridas. Que nos peleamos, que ya me trajo un regalo, que ya se le cayó el diente a la niña, luego otro, ay Dios, al marido, que baila muy mal, que no le gusta que esté fuera de casa, que ¿qué haces todas las noches fuera de casa, Irena? Que me echa la culpa de los berrinches de la niña, que
Revisen sus propios matrimonios y verán que el mío es igual que todos los demás, con amores y desamores, con celos y confianza, con sustos y alegrías, con lágrimas y con risas. Mi trabajo, ese sí me entusiasmaba, sobre todo en la época en la que me tocó vivir. Desde luego que voy a hablar de él, pero primero les voy a contar sobre el pueblo donde nací y sobre mi padre. Nací en Otwock, cerca de Varsovia. Soy polonesa como las viejas piezas de piano de Chopin que tanto me gustan. Mi padre fue Stanislav Krysanowski. Yo era entonces Irena Krysanowska. Y aunque murió cuando tenía yo 7 años, no recuerdo bien sus gestos, su voz. Él dejó impregnada en mi alma el sentido de la palabra generosidad. Con G. Stanislav Krysanowski fue un hombre bueno, dedicado a los demás. Fue el único médico que se atrevió a tratar pacientes judíos o pacientes con tifo, incluso con el peligro de contagiarse y morir, y así fue. Él aprendí que cuando ves a alguien que se está ahogando, lo tienes que salvar, aunque tú no sepas nadar. Aunque tú no sepas nadar, Irena. Después de su muerte, la comunidad judía de Varsovia pagó mis estudios. De ellos aprendí la palabra gratitud, también con G. Vuelvo a mi labor. Estudié para trabajadora social en la Universidad de Varsovia, me expulsaron 3 años. Me expulsaron 3 años por no estar de acuerdo con sus políticas de discriminación. El primer día que me senté con mis compañeros judíos me corrieron. Pero después sí, después terminé como enfermera en otra universidad y trabajé para el consejo, departamento de bienestar social de Varsovia. Bonito trabajo, muy bonito trabajo, porque en él ejercíamos uno de los preceptos más importantes de mi iglesia, dar de comer al hambriento. Y es exactamente lo que hacíamos. Dábamos de comer a gente pobre, muy pobre, a gente enferma, a migrantes, pobrecillos. Algunos de ellos ni siquiera tenían la fuerza para agarrar la cuchara y comer la sopa de papa que les preparaban. Ya dije que yo era mala cocinera. Y entonces había que darles como quien le da a los niños pequeñitos. Y algunos de los pacientes eran hombres jóvenes y ni la enfermedad les quitaba lo joven. Ay, me decían cada cosa. Ay, es que yo era bonita. Ay, ¿por qué no decirlo ahora que estoy vieja? Decían que tenía una bella sonrisa. Sonríes y es como si la tierra se iluminara de repente, decían. A 1 hora de vieja dicen que tengo una bella sonrisa, y sí. Me gusta sonreír. Reír, ¿cómo te diré? Reír. A carcajadas ya no. ¿Cómo se puede reír a carcajadas cuando has estado rodeada del dolor y de la muerte? Llorar sí se puede. Pero las lágrimas terminan por secarse, y no así el horror, ese sigue. Ese sigue. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil llevar el hilo de una conversación, sobre todo cuando el tema principal es la guerra. Lo anterior a ella pierde importancia y todo lo posterior está relacionado con la lucha. En ella no hay pasado y menos futuro. En ella te olvidas de quién eres y para qué estás en este mundo.
En la guerra te olvidas de la familia, los amigos, los novios, las canciones de Navidad, las luciérnagas, la noche. La guerra lo ocupa todo. En ella se vive al instante. Estás tratando de limpiar un piso y un minuto después puede ser cadáver. Por unos pasos que dejaste de dar, te salvaste de una bala o de una bomba. Pero también tienes que vivir. Y eso significa que te tienes que alimentar, tienes que vestir, y no solamente eso, también tienes que platicar, tienes que amar, tienes que darte un gusto como chupar un caramelo, tienes que ver el sol. Y sí, durante la guerra los jóvenes nos juntábamos para hablar de cualquier cosa, para cantar la canción de moda, mostrarnos las últimas medias que teníamos o repartir el único chocolate que había. En la guerra los jóvenes nos juntábamos a leer novela o un poco de poesía. A mí lo de la poesía me gustaba más porque la novela casi nunca la terminábamos. Pero lo que no perdonábamos era ir a la iglesia, y ahí estábamos todos los domingos en misa. Cantábamos, rezábamos. ¿Cuántas veces ni el rezo ni el canto se escuchaban? Por el sonido de las bombas y las ambulancias. Y así nos íbamos, no nos íbamos, hasta que una iglesia cercana a casa fue alcanzada por una bomba. Fue tal el estruendo que Dios no alcanzó a escuchar sus rezos y sus cantos. Murieron todos los amigos que ahí estaban. Ese era el riesgo. Ese era el riesgo. Pero todo era un riesgo. Salir de casa, visitar un pariente enfermo, quedarte sentada en tu casa era un riesgo. En todos lados podías morir. O peor aún, quedar herido sin una pierna o un brazo. O mucho peor, ver morir a tus parientes y amigos sin que a ti te suceda nada. Antes de la guerra todos vivíamos en paz, puedes creerlo. Vivíamos en paz. Polonia, por estar tan cerca de Alemania y de Rusia, tenía muchos tratos con ellos. Ay, los jóvenes hablábamos los dos idiomas, o por lo menos uno de los dos. De los alemanes nos encantaba la música, Beethoven, Bach. De los rusos la novela, Dostoyevsky, Tolstoy. Yo hablaba alemán, bueno, hablo alemán, ruso no. Unas pocas palabras, pero no mucho. Antes de la guerra los alemanes eran filósofos, médicos, maestros, los rusos de todo, desde comerciantes hasta sirvientes, y algunos comerciantes que ganaban mucha plata. Pero a mí lo que más me fascinaba de los alemanes, también de los austriacos, y me sigue fascinando, son los pasteles. Se me hace agua en la boca. Sobre todo uno, el Sacher té de chocolate. Hoy podía comerme el pastel yo sola sin que mi salud fuera de por medio. Ahora no. Ahora no me da nada de eso, que por el colesterol, los triglicéridos, la diabetes. Yo les digo que ya me voy a morir. ¿Qué importa si tengo el colesterol alto? Y ellos que no, que solo verduras. Pero les voy a contar un secreto. Mis niños, cuando vienen a visitarme, me traen dulces. Y yo los pongo aquí.
abajo de mi falda y ni modo que ahí me los van a estar buscando. Antes de la guerra los amigos venían a casa, los amigos de todas las religiones y de todas las culturas. Los Molaski judíos venían a casa a leer un poco de poesía. Otto Schmidt, alemán, muy amigo de mi marido. Ay, cómo olvidar al adorable de Bareyev, ruso, que venía a casa a tomar un poco de vodka que nunca faltaba. Y ahí estábamos todos, platicábamos, cantábamos, cuidábamos a los niños, nos prestábamos cosas, que las tijeras para cortar el pasto, que regálame un poco de harina que ya se me acabó. Ay, préstame tu violín, a ver si el niño aprende a tocarlo. Y las cosas iban y venían sin que se perdiera jamás una de ellas. No decíamos, soy alemán, soy ruso, soy judío, soy católico. No, 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 no. Lo que éramos era amigos, simplemente amigos. Lo demás eran adornos que todos teníamos y que los demás festejábamos. No se nos había olvidado la Primera Guerra Mundial, pero ya habían pasado muchos años. Nunca pensamos que esos horrores regresarían. De la Primera Guerra Mundial se decía que era la guerra que terminaría con todas las guerras. Lo decíamos y lo creíamos. Esos horrores nunca van a regresar, se escuchaba por las calles. No, tampoco habíamos olvidado la revolución bolchevique. Incluso yo fui parte del Partido Socialista de Polonia. ¿Y cómo no serlo? Si proclamaban alimento común, medicina común, dicha común. Quizá por eso se llamaban comunistas, porque todo era común. Eso era lo que yo quería, lo que sigo queriendo. Si todos tuviéramos techo, alimento, medicina, educación, cultura... Ahora entiendo que todo eso son sueños. Sueños. Ay, qué barbaridad, ¿eh? Estoy hable. Y no he llegado al punto por el que todos ustedes están aquí. Ay, por el que tanta gente del mundo viene a visitarme. Ay, eso de la visitadera es apenas hace unos pocos años, no siempre era así. Me refiero desde luego al tema de mis niños. Dicen que fueron 2.500. Yo nunca los conté. Eso sí, eran muchos y todos judíos. Los demás niños no tenían el peligro de ser arrancados de los brazos de sus padres, llevados en trenes a campos de exterminio y finalmente ser asesinados, no. Los demás niños más o menos podían entrar y salir de casa sin que nadie se los impidiera. Los niños judíos tenían que vivir encerrados en el gueto de Varsovia. ¿Han oído ustedes hablar sobre el gueto de Varsovia? Ay, no fue pero muy famoso. Incluso este joven, ¿cómo se llama? Este chico, en los años 50, Elvis Presley, cantó una canción así llamada El gueto. Todavía puedo oírla. Me gusta Elvis. Todos ustedes saben lo que es un gueto. Les explico. La comunidad judía de Varsovia vivía en una zona, en una colonia.
Cuando los alemanes invaden Polonia, deciden que los judíos deben ser tratados de forma diferente a los demás ciudadanos. Ordenan cerrar las calles para que judíos no entren ni salgan si no es con un permiso. Tampoco se permite la entrada de alimento, medicina ni ninguna otra mercancía. Los judíos pueden ser detenidos en cualquier momento, casas allanadas, pertenencias quitadas. Los judíos deben de portar una estrella amarilla de David en brazo o pecho para ser identificados. ¡Ay! Esto, en resumen, es un gueto. Lo dije en pocas palabras y mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha desesperación, sufrimiento moral y físico. A los judíos los humillaban, los golpeaban, moral, al no saber qué hacer, a qué atenerse. A ver cómo se llevan a parientes y amigos, quién sabe a dónde, pero con la certeza de que nunca los volverías a ver. A empezar a odiar al enemigo y desearle la muerte. Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos pasa esto? Dínoslo. Si somos culpables, lo aceptaremos. Esto rezaban los judíos en sus casas o en las sinagogas. Y nadie les respondía, porque nadie tenía la respuesta. Al principio de la creación del gueto les mintieron. Dijeron que era una estrategia de guerra para acordonar la zona y no permitir que entraran los enemigos, para protegerlos, decían, para protegerlos. Empezó la revisión de casa por casa, persona por persona. Después el llevarse a algunos y la confiscación de sus bienes. Siguieron los golpes y los insultos. Después el llevarse a hombres, mujeres, ancianos, niños. Como una maldición que venía de no sé dónde, empezó a escucharse la palabra Treblinka. ¿A dónde se los llevan a Treblinka? ¿Dónde están en Treblinka? ¿A dónde fueron a Treblinka? ¿Pero qué es Treblinka? Uno de más de 20 campos de concentración y exterminio que los nazis tenían, donde llevaban a los prisioneros hechos no solamente en el gueto de Varsovia, sino de muchos pueblos de Europa. Los llevaban y los condenaban a trabajos forzados donde morirían de hambre, de sed, de falta de fuerza, o directamente a la muerte, donde morirían la mayoría. Muerte en hornos crematorios, muerte a golpes, muerte fusilados sin compasión, sin posibilidad de lucha para defenderse. Bastaba que un militar nazi dijera a este, para que fuera fusilado al momento. Nadie se salvaba. No se salvaban los niños recién nacidos, ni las madres embarazadas. No se salvaban los jóvenes que empezaban a vivir. No se salvaban los sabios, los maestros, los filósofos, los científicos, los artistas. No se salvaba nadie.
Estoy diciendo una mentira. Ya que muchos sí se salvaron. Yo pude salvar niños. Dicen que fueron 2.500. Yo nunca los conté. Y es que eso no era lo importante. Salvar a uno es salvar un pueblo entero, dicen los judíos. Salvar a muchos es un don del cielo. Yo salvé niños. No, nunca pude salvar a un adulto, aunque habían otras personas como yo que sí lo hacían. Personas que tampoco éramos judíos. Ahora nos han dado el título de justos. Justos entre las naciones, bonito nombre, ¿eh? Porque justo es aquel que logra que se haga justicia. ¿Y qué mayor justicia puede haber que tener el derecho a la vida? No fue fácil. ¿Cómo haces para arrancar a una criatura de los brazos de sus padres y parientes, que lo más seguro es que nunca los volvería a ver? ¿Cómo haces para sacar a un niño del gueto sin que se den cuenta los guardias nazis en entradas y salidas? Pero más importante aún, ¿qué haces con un niño que acabas de sacar del gueto? Todas esas preguntas nos teníamos que hacer. El niño no es un bulto. El niño llora, el niño grita, el niño se defiende. A él lo están separando de los brazos de sus padres. Mayor separación no puede haber. Cuando eres adulto, te pueden separar de tu trabajo, de tus amigos, incluso de tus familiares. Pero siendo niño, separarte de tus padres es un crimen. Un crimen. Para evitar un crimen mayor. Cientos de veces estuve a punto de no llevarme a la criatura al escuchar su llanto, al ver a estos padres que se abrazaban para darse fuerza. Esto era el momento más difícil. Todo lo demás, siendo difícil, se hacía fácil. Su nombre es Isaac. Lo tengo anotado, ahora se llamará Sebastián. Ahora sabrá dónde lo lleva. A la libertad. Isaac es un niño débil. Necesita muchos cuidados. Que lo acaricien, que lo pisen. Es mi único hijo. Tiene apenas 10 meses. Descuide. Buscaremos a una persona que lo cuide como usted lo haría. Nadie puede suplir a una madre. Nadie. En eso tiene usted razón. Nadie puede hacerlo. Dígale pero... a esa persona que Isaac come despacio. Que le tenga paciencia. Que cuando se ensucie lo cambien porque se roza fácilmente. Que no lo dejen llorar mucho. Todo eso se hará. No tenemos tiempo. Trajo la ropa que le solicité. Está en esta caja de cartón. Es la única que tenemos. No importa, después nosotros buscaremos más. También va su osito. Y un carrito de madera. En un sobre coloqué su medalla con la estrella de David. ¿Se la darán? No puede llevar nada que lo identifique como judío. Ahora será católico para poder salvarlo. La de mi abuela. Por favor, consérvela y quizá en un futuro usted pueda dársela personalmente. ¿Puedo besarlo por última vez? Isaac, mi cielo,
Me separo de ti para que vivas, para que seas un hombre de bien. No me guardes rencor por abandonarte. A nadie he amado tanto como a ti. Mírame y deja de llorar. Quiero ver una sonrisa en tu cara. Isaac, mi Isaac. ¿Qué decirle a las madres en ese momento? Solo la verdad. Si permanecen en el gueto, lo más seguro es que los asesinen. Esta es la única posibilidad que tienen para salvarse. Las abrazaba, las besaba, tomaba a la criatura entre mis brazos y en medio del llanto de todos, incluyendo el mío, me iba sin voltear atrás, porque si lo hacía tendría que regresar a la criatura, a los brazos de la madre que extendidos me lo solicitaban. Muchas familias no quisieron entregarme a sus hijos, y es natural. Imaginen una desconocida como yo o cualquiera de mis enfermeras que te diga: puedo salvar a tu hijo. Naturalmente, la primera pregunta que me hacían es: ¿qué garantía tenemos de que el niño vivirá? Y yo tenía que contestarles: ninguna. Ninguna, 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 ninguna. Ni siquiera yo sabía si saldría con vida ese día del gueto. Siempre regresábamos para tratar de convencer a las familias, y en muchos casos ya se los habían llevado a los campos de exterminio. Con todo y niños. Salvar niños es la justificación de mi existencia en esta tierra, y no un título de gloria. Esto duele. Duele mucho. Flores que no dejo de recibir de mis antiguos niños y de sus familiares. A mí me gustaría ser yo quien les diera esas flores, por el sufrimiento que pasaron a mi lado. Pero ya dije, estoy vieja y no puedo hacerlo. Pero eso sí, a todos mis niños los llené de besos para que dejaran de llorar. En esta vida, una termina por enterarse de todo. Ojalá no fuera así. Cientos de las madres que me dieron a sus hijos fueron llevadas a campos de exterminio, humilladas, golpeadas, violadas, tatuadas, y la mayoría de ellas asesinadas, sin saber si sus hijos vivirían o no. Cuando los periodistas vienen a visitarme, me preguntan: ¿por qué lo hizo Irena? Yo les respondo que mi mejor amiga era Eva, judía. Vivía en el gueto de Varsovia con su familia. El amor por Eva me dio el coraje para actuar. En mi calidad de enfermera, podía más o menos entrar y salir del gueto con relativa facilidad y llevarles alimento, medicina, ropa, a escondidas. Pero con cada entrada y salida del gueto veía cómo crecía la miseria, la pobreza, la muerte. Sobre todo de estas criaturas pequeñitas, los niños. Ahí fue donde juré que los salvaría, costara lo que costara. Muchos me preguntan si no tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo, claro.
que tenía miedo. ¿Cómo no tener miedo? Pero más importante aún, ¿cómo haces para que los nazis no se den cuenta de que tú tienes miedo? El miedo se domina. Es cuestión de voluntad. Mucha gente piensa que debo ser una mujer sumamente feliz por los niños que salvé. Satisfacción por lo hecho, sí, pero felicidad. Cambiaría cualquier cosa, mi vida si fuera necesario, por consolar a esas madres, a esos niños. Siempre tengo en mi corazón esta sensación de que podía haber hecho más. Podía haber salvado a un niño más. Podía haber salvado a un niño más. A uno más. Me llevaré esa pena a la tumba. Y ahora veo que estoy siendo injusta, Hablo de las madres y no de los padres, de los abuelos. También a ellos los vi llorar. Los vi sufrir igual que a ellas, incluso hasta más. Por tener el peso de la familia en los hombros y no poder hacer nada por ayudarlos, los vi golpear sus cabezas contra las paredes de desesperación, romper sus puños contra las puertas de impotencia. Uno de ellos, en un acto desesperado, me arrancó a su hijo y echó a correr. Unos minutos después, regresó y me entregó a su hijo. Y se fue en silencio. Tanto silencio. Muchos me preguntan cómo hacíamos para sacar a los niños del gueto, habiendo tantos obstáculos, tantos peligros. Inventábamos cualquier cosa, Los sacábamos en bolsas para basura, en cajas de fruta, en carretillas de cascajo, en ataúdes. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de mi equipo de enfermeras y de todos estos hombres y mujeres, héroes anónimos, que hoy ya no viven, pero que arriesgaron su vida por cada niño que sacamos, sobre todo uno, Antoine. Quizá el mejor hombre que he conocido en mi vida. Él era el chofer de las ambulancias en las cuales transportábamos a los niños. Todo se hacía en secreto. Después de las horas de trabajo nos veíamos en el lugar establecido. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que una criatura de 1 o 2 años no llore si lo acabas de arrancar de los brazos de sus padres? No podíamos ponerles una bolsa en la cabeza o darles un somnífero. No, lo del somnífero sí lo hicimos. Se lo dimos a una bebé de 6 meses, a la que sacamos en una carretilla de cascajo, y ahora se la conoce como la niña de la cuchara de plata, Elzbieta Fikowska. Su madre, cuando nos entregó a la niña entre las cobijitas, escondió una cucharilla de plata con su nombre. Con todos esos peligros y más,
Antoine, este hombre maravilloso, siempre tenía un doble fondo en su ambulancia, un rincón para transportar a los niños. Sin embargo, un día me dijo: jefa, así me decía el jefe, yo paro, no puedo seguir, nos van a agarrar a nosotros y peor aún a los niños. Cuando paso con la ambulancia frente a los guardias nazis, los niños no lloran, aúllan. Era un hombre de confianza, no podía dejar que nos abandonara. Le dije: Antoine, no puedes abandonarnos ahora. 2 días después, Antoine me trajo la respuesta. Jefa, tengo la solución. En la ambulancia llevaré uno de esos perros que ladran mucho. Cuando estemos a punto de pasar frente a los guardias nazis, voy a provocar al perro. El perro ladrará tanto que no se escucharán los llantos de los niños. ¡Funcionó! ¡Funcionó! Esta fue la forma en la que más niños sacamos del gueto. Ahí fue donde se me ocurrió decir la mentira, mentira de la que estoy orgullosa. ¿No me creen que puedo estar orgullosa de decir mentiras? Pues lo estoy, conociendo como yo conocía a estos nazis, a estos superhombres. Sabía que a lo que más temían era contagiarse de alguna enfermedad. Después de todo, Europa había perdido a la mitad de su población en fiebres amarillas, pestes y otras calamidades. Con la guerra era muy probable que éstas regresaran, así que se me ocurrió decir la mentira. Esta tarde en la ambulancia estamos transportando pacientes muy enfermos, muy contagiosos. Tienen tifo. ¿Quiere abrir la ambulancia? ¿Quiere revisar a los enfermos? Nadie abría la ambulancia, nadie se acercaba siquiera al carro. ¡Ay, bendita plaga que nos salvó la vida a tantos en lugar de quitárnosla! Ya fuera del gueto, llevábamos a los niños a conventos, a iglesias, con familias que los cuidarían y los protegerían. Sobre todo unos, la resistencia polaca, la Segota, que tenía un consejo de ayuda a los judíos y un comité de ayuda a niños al que yo pertenecía. Teníamos que detener lo que estaba haciendo Hitler. La Segota también salvó mi vida, pero estaba con lo de mis niños. Uno a uno los íbamos entregando. Les dábamos un nombre falso y papeles que avalaban que eran ellos. Todos estos pasaportes conseguidos desde luego por los de la Segota. Yo por mi parte en un papel escribía el nombre judío del niño y del otro lado el nombre falso y el lugar donde había quedado, y los ponía en mis frascos. En cada frasco puse más de 1000 papeles. Eran un tesoro. Desde luego que era más fácil quemarlos y que no quedara huella. Pero ¿y después? ¿Y después? Si algún día terminaba la maldita guerra, ¿qué haríamos con los niños y con sus padres y los lugares donde localizarlos? Yo era la única persona que contaba con la información. Estuve pensando por semanas si quemarlos o esconderlos. Esconderlos no era fácil. En ese entonces los nazis entraban a las casas con cuchillos, rompían colchones, levantaban duelas, tiraban paredes. Desde luego ellos no estaban buscando papeles, por supuesto que no. Ellos buscaban joyas y dinero que sabían que los dueños de las casas habrían escondido. Y sí, encontraron muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué hacer, Dios mío? ¿Ah? Ese día Dios sí me escuchó y me contestó. Ay, bueno, al menos así sentí yo. Porque en la casa vecina, la mía, vivía un alemán que tenía mucho trato con los nazis. Ay, siempre estaba con ellos. Su jardín interior era hermoso. Ya saben, los alemanes aman las flores. Y las adoraba. Tenían jacintos, azucenas, rosas. Yo desde mi ventana las veía con placer y un día tomé mis frascos, salté la reja,
No llevaba pala porque sabía que mi vecino tendría no una, sino muchas. Y abajo del manzano, que en ese momento estaba cuajado de flores, ahí los enterré. Y ahí se quedaron por muchos años. Ahora mis frascos tienen piedras, como pueden ver. Piedras traídas por mis niños, por los que se salvaron. Una piedrita por cada papel. Ay, me las han traído de todos lados, de Europa, de África, de Asia, de América. No son preciosas. Ay, yo ya pedí que cuando me muera, ay Dios, que ya casi no falta nada para eso, las entierren adentro de mi ataúd conmigo. Es lo único que quiero llevarme de esta vida. Ay, yo ya no podría cargar esos frascotes, es que me da miedo. Ya no los aguantaría porque me da miedo que se caigan y las piedrecitas anden ahí nomás por todos lados. Ay, yo ya no podría levantarlas, No, ya no podría por lo de mis piernas. Muchos de mis niños que ya no lo eran, fueron localizados con esos papeles. Ay, muchos de ellos regresaron a su fe judía. ¡Oh! Se convirtieron en todo, en maestros, en médicos, en ingenieros, científicos, artistas. Una de ellas es ahora una pianista famosa. Ella conservó su nombre católico, entre tantos hay de todo. Pero eso sí, todos hombres y mujeres buenos para la sociedad, eso sí. También este joven, ¿cómo se llamaba? El doctor Adolfo Berman, fue el primer presidente del Comité de Ayuda a los Sobrevivientes del Holocausto. Él fue el que hizo un archivo con todos mis papelitos y él trató de hacerme un homenaje, más bien me hizo un homenaje. Fue cuando me dieron el título de Justa entre las Naciones, la nacionalidad israelí. El presidente de mi país, de Polonia, fue el que sugirió me dieran el Premio Nobel de la Paz, que yo dije no me lo dieron. Pero él mismo me condecoró como la dama de la Orden del Águila Blanca. La mayor condecoración que se puede recibir en mi país. Esta es mi vida. Hoy esta es mi larga vida. Con tantos años como los que yo tengo he visto nacer y morir a muchos. Vi el principio de la electricidad, de la radio, la televisión, incluso del cine. Ay, ahora han hecho una barbaridad de inventos de los cuales no quiero enterarme. Con lo que tengo basta. Pero el mejor de los inventos es ese radiecito que anda por allá. Es donde escucho mi música, que me regaló un gran amigo. También la televisión, me la ponen para dormir, es rete aburrida. Aburridísima. No me creen todo lo que les he dicho. Estas son verdades, y no mentiras como lo del tipo o la comida sabrosa, tan verdaderos como mis amigos. Tan verdadero como mis pequeños viajes y los atardeceres que no me pierdo nunca. Tan verdaderos como el ratón que a veces viene a visitarme, le doy mis sobras de comida. Yo ya les conté todo lo que a ustedes les interesaba escuchar.
por lo que han venido de tan lejos a oírme. Es verdad, no les he contado nada de mis piernas. Y no les he contado nada de mis piernas porque afortunadamente esto solamente me afectó a mí. He tratado de olvidarlo 1000 veces, 1.000.000 de veces y no puedo. Y eso que corrí con suerte. Corrí. Millones de personas sufrieron mucho más que yo. ¿Partimos a hablar? ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde están? ¿Quién te ayudó? ¡Habla! ¿Sabes que por proteger a los judíos te pueden matar? Sabemos que no fueron 2 ni 10 los que sacaste de aquí, que fueron muchos más. Dinos dónde se encuentran, con quién viven, qué nombre tienen. Te digo que hables, hija del demonio. Si no hablas, morirás tú y los tuyos. De seguro tú también eres judía. ¿Lo eres? ¡Contesta! Díganos tu nombre, cualquiera. Estoy esperando, hija de puta. ¡Habla! Soldado, que se la lleven y la fusilen al momento. Que estos superhombres me hicieron. Me fracturaron las piernas y los pies en una tortura inimaginable, eterna. Me encerraron en la prisión de Padiak junto con otros traidores, como nos decían los nazis. Estábamos tan débiles que ni siquiera podíamos mirarnos a los ojos. Todas las mañanas el soldado a cargo entraba a la celda y gritaba, ladraba una lista de nombres. Las personas mencionadas tenían que salir y nunca las volvíamos a ver. Estábamos condenados a la muerte y lo sabíamos, pero ya teníamos muerta la esperanza y el corazón, mucho antes de que nos dieran un tiro en la cabeza. Mi única esperanza en ese momento fue una estampa que encontré en el piso de la celda, que seguramente perteneció a uno de los que nunca volvió. Era la estampa de Jesús misericordioso, con una frase que decía: Jesu ufam tobie, Jesús, en ti confío. La guardé por muchos años, hasta que en 1979 pude dársela personalmente a otro de mis paisanos, Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, en su primera visita a Polonia. Un día se abrieron las puertas del infierno. El soldado a cargo leyó mi nombre, solo el mío. Muerta de pánico, fui arrastrada fuera de la celda para ser fusilada. El soldado a cargo había sido sobornado por los de la Cegota y con un tremendo empujón me gritó y dijo: ¡lárgate, maldita! Un hombre me tomó entre sus brazos y me dio las gracias por los niños que salvé. Salimos de ahí como pudimos, creí morirme. De entre las hierbas salieron 2 hombres, me cargaron y echaron a correr. Me desmayé. Muchos años después supe que me habían salvado mis amigos de la Cegota. La Cegota. La Cegota. Volvería a hacer lo que hice. Claro que lo
volvería a hacer. No una, sino 1.000.000 de veces lo volvería a hacer. Cada sonrisa de los niños que salvé vale cualquier sacrificio, cualquier dolor. Moriré con la pena de no haber hecho más. Han pasado más de 50 años del infierno del Holocausto, pero su espectro aún se cierne entre nosotros. Zdrowaś Mario, łaski spełna Pan se todo. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, by godzina śmierci Amsi.